padre y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Si se tocan los principios, ahí sí definitivamente no transigir, ¿no? Y esto es lo que hace en cierta medida o enaltece al ser humano, ¿no? Tú mencionabas al ingeniero Cárdenas. Yo creo que lo que caracteriza a una gente es el no dejar a un lado los principios por los cuales has venido peleando. Claro. Sé que es una gente autoritaria, ¿verdad? Eso sí lo conocimos a través cuando fue presidente del partido. La llegada al poder de este gobierno fue más bien en función de la emoción que la racionalización. Ha despertado una expectativa que ojalá cumpla, ¿no? Ese es todo el asunto. Pero el problema fundamental de México es el modelo económico que nos ha venido rigiendo durante cerca de 30 y tantos años, ¿no? Que el cambio del país podrá darse si hay un cambio estructural de la economía. Sorprende la declaración de ahora de Andrés Manuel de decir que no se tocaron, cuando los hidrocarburos no se tocaron porque ya fueron tocados totalmente y ya se concesionaron, ¿no? Bueno, ahí son las contradicciones que estamos viendo entre manejar la política petrolera en función directa del país, no de las circunstancias individuales o empresariales, ¿no? Yo creo que el país creció, y creció fundamentalmente basado en la renta petrolera, pero la renta petrolera para México, ¿no? Entonces la política petrolera tenía que ser una cosa que hablaba y que definitivamente viene a proyectar lo que es la soberanía nacional, ¿no? Se dejó de pensar que el petróleo era una fuente, precisamente una de las fuentes de riqueza del país, y se le tomó en consideración como si fuera una mercancía y un negocio particular. Bueno, pues entonces vemos lo que estamos viviendo ahora. Actualmente estamos importando casi el 70% de las gasolinas que se consumen en el país. No se le da valor agregado al petróleo. Y te diré que el ingeniero Cárdenas lo ha venido repitiendo desde hace que tanto tiempo. Todos coincidimos, por lo menos los que estamos dentro de esta línea, que definitivamente tiene que revertirse las reformas estructurales que se dieron, ¿no? Tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado. Él, si quiere hacer una reforma o una contrarreforma a las reformas estructurales que se dieron, tiene toda la posibilidad de hacerlo. No ha habido un gobierno en la historia de México que haya reunido en sí mismo toda esta serie de factores que tú acabas de mencionar, mayorías políticas, mayorías sociales, como para poder hacer los cambios que el país está requiriendo. Yo te diría que si no hubieron las condiciones, los que en un momento dado encabezaron los movimientos políticos, las lograron. Ahí está el general Cárdenas, definitivamente privilegia las razones de servir a este país, las razones de Estado, ahora sí bien entendidas, sino que se da cuenta que el país requiere de cambios que van a traer como consecuencia beneficios para la población. No les han querido explicar a la gente, o no quieren que la gente sepa. Tenemos reservas para un día de gasolina en este país. O sea, el día que los norteamericanos nos quieran cerrar la llave, pues tú te podrás imaginar qué va a pasar en este país. Tenemos reservas para menos de 6 años porque no se ha reintegrado las reservas nacionales. Entonces tú dices, bueno, es la incongruencia. Por el otro lado, tú te pones a ver, 30% del territorio nacional está concesionado a las compañías mineras, haciendo una depredación absoluta, pagando mínimamente impuestos en el país, dejándonos en condiciones también de indefensión. Una política de industrialización del país, restituirle al campo, hablar de la banca de desarrollo, una reforma fiscal que nos está tocando. El gobierno que va a entrar dice que no va a tocar los impuestos, ¿no? No sé entonces cómo vamos a salir del hoyo, pero hay que tener voluntad política y valor para hacer las cosas. La izquierda, por lo menos, pues siempre se ha caracterizado por generar las utopías, ¿no? Y cuando no se logra una utopía, pues hay que construir otra, ¿no? Yo creo que hay que erradicarla en función del análisis de las causas que generan la corrupción. Sabemos las causas. Hay que precisamente ir en contra de las causas y que, en caso de que así fuese, no es para el día primero, ¿no? Esto no solamente se limita a decir yo no voy a robar. La forma de corrupción también que hay es la demagogia o la deshonestidad. A mi forma de ver, eso de amnistía y
perdón, yo no, yo creo que en la justicia. Si después de que se ejerce la justicia, tú como ser agredido deseas perdonar al que te ofendió, bueno, ese es problema tuyo, es un problema personal. No ha sido una guerra, vamos a decir, en el sentido clásico de la palabra. Han sido gentes que han ofendido a la sociedad. Entonces estas gentes tienen que ser enjuiciadas. Pero hay que entender que todas estas gentes que privilegiaron sus intereses personales, ofendieron a la sociedad, son parte de un sistema. Y ese sistema es el que ha permitido, ahí está la Constitución, está nuestro derecho penal, etc. Yo creo que no. Te digo, hay gentes que han generado o que tienen responsabilidades históricas. Y no solamente históricas, yo te diré, y ni siquiera políticas, yo hasta de índole judicial, ¿no? El gobierno que entra con todas las posibilidades. Y con una expectativa, vamos a ver si anteriormente había el 20%, ahora estamos en el 1000%. La gente cree que se les van a resolver todos los problemas. Y ese es el compromiso que se echaron encima los que van a llegar al gobierno. Esto va a correr en base a la responsabilidad que tengan los que van a asumir actualmente los cargos. No podemos especular. Asuman su propia responsabilidad. Cada 6 años el PRI se reinventaba. Oíamos hablar al próximo candidato del PRI que iba a haber democracia, que la corrupción se iba a acabar. O sea, esto no es nuevo, el discurso en ese sentido. No había la voluntad política para cambiarlo, al contrario. Y el sistema se reproducía, recurriendo a Lampedusa, ¿no? Pues el gato pardo, el arte de que todo cambie para que todo quede igual. Lo más maravilloso del momento actual es que desde el poder es más fácil cambiar las cosas. Ahorita tienen todo para cambiar las cosas en México para bien, ¿no? Vamos a ver qué sucede.